evaluación. Estuvimos pensando entregarla en papel, pero luego pensamos ecológicamente y entonces lo colgaremos en la página web y os lo mandaremos por correo y os pedimos especialmente, que son 2 minutos o 5 o 10 si uno no es muy hábil informáticamente, pero que nos la reenviéis. Y por otro lado, la semana que viene tenemos nuestra reunión de coordinación y trataremos de cerrar la programación a 5 meses. No es fácil porque entrar en Latinoamérica es inabarcable. Se puede enfocar de miles de formas y hay miles de autores. Por cada tema te surgen un montón de libros. Por ejemplo, le estaba comentando a Loreto sobre el tema de Lope de Aguirre. Aparte de la novela de Sender, hay como 4 o 5 novelas más escritas en Latinoamérica sobre el tema. Entonces, pues es difícil hacer una selección y hemos tenido también reuniones con gente que, catedráticos un catedrático de la Autónoma que nos está sirviendo de guía y sugiriendo ponentes. Y en principio, en este momento, hemos decidido empezar por el principio, o sea, las crónicas de Indias. Pero quería hacer una aclaración. El libro que os vamos a proponer es este, ya os mandaremos todos los datos. Es una antología de crónicas de Indias de cátedra. Y la introducción es excelente. Y luego hay, pues, una antología desde las cartas de Colón a los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. No es una lectura fácil, pero tenemos todo el verano, ni tampoco si hay gente que le resulta muy pesado leer las crónicas, pues que elija lo que quiera leer. Pero es que mucho de lo que se escribe en Latinoamérica todavía hoy tiene que ver con lo que escribió Colón en sus cartas. Y entonces consideramos que es importante leerlo en la medida que cada uno pueda. Y por eso ya decimos que este será el primer libro, está todo el verano por delante y estamos tratando de que la antóloga, que es profesora de la Universidad de Barcelona, Mercedes Serna, venga para esa presentación. Y entonces, en una semana o así, o 10 días, os enviaremos el resto, por lo menos 5 de los libros de la programación y volvemos a recordar que si hay sugerencias serán más que bienvenidas. ¿De acuerdo? Bueno, y... ¿Perdón? Sí, por esos 5 libros solamente. Y luego, como siempre, incluiremos un libro que eso lo decide AMESDE, de homenaje a Almudena Grandes, que es lo que esperamos contar como siempre con Luis García Montero, y un último libro como hoy, para retomar nuestras lecturas originales de guerra civil, franquismo, exilio, etcétera. ¿Vale? Bueno, y en ese sentido, pues aquí estamos con el libro que retoma ese tema de lecturas y que desde mi perspectiva abre todo un campo nuevo que tiene que ver con las historias desobedientes, de lo que luego hablaremos. Aquí está su autora, Loreto Urraca, que es licenciada en Filología Hispánica Española por la Complutense, pero fundamentalmente es una mujer valiente y creo que en eso, después de leer el libro, estaréis de acuerdo y le cedo sin más la palabra a Loreto. Muchas gracias, Olga. Y también muchas gracias a José Manuel, aunque no esté hoy con nosotros, a Pepe y a la asociación AMESDE, ¿no? por invitarme, por elegir entre llenas para vuestro taller y permitirme que viniera hoy aquí a compartir con vosotros pues, comentarios, preguntas, lo que vaya surgiendo.
Bueno, yo tengo que decir que, aunque parezca un tópico, pero lo que se dice en la novela es en realidad, y fue en realidad una historia que me vino a buscar de alguna manera, ¿no? Porque todo surge cuando en un domingo de septiembre de 2008 estoy leyendo la prensa, cuando todavía la comprábamos en casa en papel, y en el periódico El País veo una foto de un abuelo al que yo apenas había conocido, y además venía también su nombre, y el titular era demoledor: Pedro Urraca, el cazador de rojos. Entonces, ¿por qué no había conocido yo prácticamente a este abuelo? Pues por la sencilla razón de que cuando yo tenía 4 años, su hijo, mi padre, su único hijo, pues abandonó el domicilio. En aquella época no había ni separación, ni divorcio, ni nada, era el simple ahí te quedas. Y además regresó a vivir a Francia. Mi padre es medio francés, medio español. Con lo cual desapareció de nuestra vida, y mi madre pues sabía realmente muy poquito de sus suegros. Y yo, pues cuando de pequeña preguntaba y como no encontraba respuesta, pues llega un momento en que apenas ya ni siquiera preguntas. Entonces yo crecí en una gran ignorancia, ¿no? Lo único que sabía es que tenía unos abuelos que vivían en Bélgica, porque él, Pedro Urraca, trabajaba para la Embajada Española en Bélgica, y que tenía un padre que vivía en Francia, pero nada más. Lo que pasa es que cuando cumplí 18 años, el mismo día de mi cumpleaños, mi padre llamó a casa. En ese momento precisamente yo tampoco estaba celebrando mi cumpleaños con mis amigos, y cuando llamo a mi madre para pedirle permiso para llegar un poquito más tarde, es cuando me dice que ha llamado mi padre. Y a mí aquello me cayó como un jarro de agua fría, porque yo pensé, ¿y qué querrá? ¿Para qué me llama ahora, cuando he cumplido 18 años? El caso es que tardé en devolver la llamada, y lo que me planteaba mi padre era venir a España, conocerme, y que además me iba a presentar a sus padres, a mis abuelos, que llevaban poco tiempo residiendo en España después de la jubilación de Pedro Urraca en Bélgica. También tardé en aceptar aquella propuesta. Incluso una de las personas que me animaban a aceptarla era mi propia madre, ¿no? Diciendo, ¿cómo no vas a conocer a tu padre? ¿Cómo no vas a conocer a tus abuelos? El caso es que accedí, y pues no sé qué día exactamente del año 82 fue cuando yo conocí tanto a mi padre como a mis dos abuelos. La verdad es que no fue agradable. Luego ya mi padre volvió a Francia, y yo durante unos años tuve algún contacto con estos abuelos, pero como digo, que no fue agradable al principio, y ni los siguientes años que les traté. Había como una especie de una distancia, una frialdad tremenda, totalmente carentes de cariño, no hubo nunca empatía, ¿no? Y claro, en aquella época pues yo era una jovencita, estábamos terminando la transición, pues yo estaba más preocupada pues por mi futuro, de terminar de estudiar, de encontrar un trabajo, y como percibía que ellos no tenían tampoco, no solamente sin interés, sino incluso como una actitud muy altiva, muy despectiva hacia mí, pues yo opté también por demostrarles un poco mi desprecio, precisamente no interesándome en nada de sus vidas, ¿no? Es cierto que en un momento dado Pedro Urraca me pidió dictarme sus memorias, porque cuando les conocí él ya era totalmente ciego y mi abuela veía muy mal. Entonces él me dijo un día que si quería ir todas las tardes a que él me dictara sus memorias. Y yo en aquel momento dije, para nada, yo no me encierro en este apartamento tan oscuro, tan lóbrego, que
que realmente era como un túnel sin fondo y yo lo que percibía era que él tenía que ser un funcionario gris del régimen franquista, puesto que tenía que haber trabajado para el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero no me veía capacitada para escuchar aquellas batallitas que yo me imaginaba que a lo mejor eran pues cuestiones de gente importante que había conocido, que era un poco su conversación, ¿no? Los viajes que se pegaban, la gente importante con la que había conocido. Entonces, como a mí esa actitud tan altiva no me gustaba y, como digo, casi me interesaba más mostrarles mi desprecio, pues yo me negué a escucharle aquellas memorias. Llegó un momento en que yo cada vez espaciaba más las visitas. Pedro Urraca luego ya cayó en un coma durante meses hasta que terminó muriendo, cuando yo ya me había ido incluso de España a trabajar, ¿no? Entonces, eso fue lo que… o sea, por eso era yo tan ignorante de qué había sido realmente Pedro Urraca. Entonces, cuando me enfrento con la lectura de este artículo que se llamaba Pedro Urraca, el cazador de rojos, claro, el título ya me dice muchísimo. Me llevo una grandísima sorpresa, me pongo a leer el artículo con avidez y lo primero que noto es que no es un artículo de prensa como tal, sino que es una reseña de una tesis doctoral del doctor Jordi Guixé de la Universidad de Barcelona y de la Sorbona de París. Entonces empiezo a leer y ahí es como descubro que Pedro Urraca era un policía del régimen de Franco, que a partir de noviembre de 1939 le habían destinado a la Embajada Española en París con realmente el cometido de localizar, vigilar, perseguir y sobre todo capturar a los máximos dirigentes de la República. El artículo mencionaba concretamente el caso de Luis Companys, el presidente de la Generalitat, pero citaba a otras personalidades, entre ellos, por ejemplo, también Azaña. Y también comentaba que Pedro Urraca había sido condenado a muerte tras la liberación después de la Guerra Mundial por colaboración con el enemigo. Y había sido condenado a muerte en Francia, pero en rebeldía. Él ya había salido de Francia cuando cae la condena. Y claro, fue una sorpresa tremenda, pero sobre todo lo que me embargó inmediatamente fue un inmenso sentimiento de vergüenza, una terrible vergüenza de comprobar que yo era la nieta de un fascista fanático que se había dedicado a perseguir y a capturar y que había conducido a la muerte a otras personas simplemente porque tenían ideas políticas diferentes. Y aparte de esa inmensa vergüenza, lo que me entró también fue muchísima rabia, porque claro, es que se llama Urraca. Si se hubiera llamado de otra manera, pues me hubiera facilitado la existencia, pero llamándose Urraca, un apellido que es tan ridículo, porque no deja de ser ridículo, que es tan sonoro y precisamente por eso tan fácil de recordar, pues claro, yo inmediatamente intuí que de alguna manera, en algún momento, alguien me vendría, no tal vez a pedir cuentas, pero sí, aunque fuera información o algo. Yo percibía que aquel artículo me iba a traer alguna que otra consecuencia. Pero en el momento no reaccioné, no hice nada. Podía haber ido a leer la tesis, aunque fuera para obtener más información, pero no quise, no supe gestionarlo en ese momento y preferí dejarlo pasar a ver si la cosa seguía en el olvido, ¿no? Pero no. Efectivamente, 2 años después, a mi puesto de trabajo, recibo una llamada que además, donde yo trabajo no suelo recibir llamadas. Y es de esas veces que según suena el teléfono dices, además a última hora de la tarde, dices, uy, qué raro que me llame alguien. Cojo el teléfono, inmediatamente me preguntan que si soy Loreto Urraca, la nieta del policía Urraca Rendueles. Y claro, tuve que decir que sí. Y se presentó la mujer se presentó como una periodista e inmediatamente me dijo que ella había hecho una búsqueda por internet del apellido Urraca
en aquella época a lo mejor no había tantas entradas en Internet, y que había hecho una lista y había ido llamando por teléfono a cada persona que se llamaba Urraca hasta que había dado conmigo. Con lo cual, el vínculo por culpa del apellido estaba hecho automáticamente, ¿no? Entonces, esta periodista en aquel momento estaba redactando un reportaje para una revista porque se iban a conmemorar los 70 años de la ejecución de Luis Companys. Y me pedía mi testimonio, mis recuerdos de cuando yo era pequeña y Pedro Urraca jugaba conmigo, me mecía en sus rodillas, qué historias me contaba. Claro, le tuve que parar los pies y decirle, lo siento, yo no tengo esos recuerdos que tú crees que existen, precisamente porque es una familia desestructurada y no ha habido ocasión de tener esos recuerdos, ¿no? Pero claro, aquello me hizo pensar que de la misma manera que ella, solamente por el apellido, automáticamente me vinculaba con la ideología de Pedro Urraca, y no era cierto, pues claro, yo me tenía de alguna manera que individualizar, que defender contra, no defender exactamente, pero que nadie pensara que yo tenía esa misma ideología fanática y fascista que este abuelo, ¿no? Que no por el hecho de que sea mi abuelo yo tuviera que pensar exactamente como él. Es decir, que no hubiera contaminado mi educación. Eso es lo que yo llamo, que me generó un sentimiento de una necesidad de desafiliarme, de romper el vínculo familiar y de públicamente denunciar lo que había hecho Pedro Urraca y públicamente expresar mi descontento con tener que llevar este apellido. Entonces, claro, me veía realmente obligada a participar en aquel testimonio que ella me ofrecía. Claro, en el fondo me estaba haciendo casi también un favor. Me daba la posibilidad de públicamente expresar cuál era mi sentimiento hacia este Pedro Urraca. Además, es que, claro, en ese momento ya el auge de la memoria histórica era ya, o sea, hay muchísimos artículos, y yo veía que cada vez más personas con toda legitimidad iban a querer saber algo sobre Pedro Urraca. Y también esta periodista me pidió un retrato humano de Pedro Urraca, que evidentemente en aquel momento no le pude dar. Pero esta participación mía en aquel reportaje, pues lo que me impulsó fue realmente a ir a Barcelona a leer aquella tesis que no había leído en su momento, porque yo veía que necesitaba realmente saber y conocer en profundidad qué era lo que había hecho Pedro Urraca para realmente poder desafiliarme. El caso es que me voy a Barcelona porque la tesis no estaba todavía publicada. Estuve una semana encerrada en la universidad, en la biblioteca, leyendo la tesis, que eran 3 tomos, y sobre todo, y ahí es en donde descubro la magnitud de lo que fue el exilio republicano. Y me empapé realmente de todas las personalidades que había perseguido Pedro Urraca, empecé a ver esta condena a muerte, cómo se había producido, y bueno, pues digamos que aprendí muchísimo, no solamente de Pedro Urraca, sino también de lo que era realmente el exilio. Y claro, eran unas acusaciones tan fuertes que yo ya no me quedé satisfecha con la lectura de aquella tesis, sino que necesitaba comprobar con mis propios ojos, en los mismos documentos que Jordi Guixé había utilizado, pues la veracidad de lo que estaba diciendo. Es que me seguía costando mucho aceptarlo, ¿no? Entonces, como era una tesis, pues todo su aparato documental, yo fui extrayendo qué expedientes se referían más a Pedro Urraca para luego ir buscando en esos mismos archivos. Y ahí fue como empecé lo que yo llamo mi investigación, que al fin y al cabo no era nada más que, afortunadamente, tuve la suerte de que como él ya había pasado por los archivos y daba exactamente las referencias,
pues yo cuando llegaba a los archivos ya estaba la carpeta esperándome. No tuve que hacer una auténtica investigación de historiador, ¿no? Pero sí que tuve que ir a archivos, tanto en Francia como en España, en diferentes fuentes. Y luego yo ya fui descubriendo otras fuentes que Jordi Guixé o no supo, o no estaban a su disposición en aquella época, o las desconocía, o las dejó de lado por las cuestiones de su tesis. El caso es que ya llegué también a ver otros fondos documentales. Y dentro de esta investigación, pues no sé si fue porque fue el primer archivo al que fui o porque me encontré con el trabajo realmente de Pedro Urraca, los que más me llamaron la atención, fue para mí realmente un impacto, fue el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, ¿no? Porque hay un fondo que es de Falange Exterior y hay una carpeta concretamente en donde hay cientos de informes policiales que Pedro Urraca enviaba a Madrid con cierta regularidad, más o menos una vez a la semana, cuando salía la valija los martes hacia Madrid, y en donde va realmente reseñando su trabajo de persecución a los exiliados, con los nombres de las personas en mayúscula para que se vea inmediatamente de quién están hablando, y es realmente su avance en este trabajo de persecución, de cómo se inicia. Incluso en julio del 39 hay algunos informes, pero luego, a partir de la ocupación de Francia por parte de los nazis, cómo colabora de una forma muy abierta con los servicios de policía nazis, y luego concretamente con la Gestapo, y también con la policía del régimen de Vichy, el régimen del Estado francés que surge de la partición de Francia. Entonces, a mí aquello me pareció, primero, la impunidad con la que trabajaban, la naturalidad del trabajo que hacía. Y ahí fue donde empecé a percibir ese retrato humano que me había pedido la periodista, porque en una época en donde en España están pasando una hambruna tremenda, después de la posguerra una carestía de todo, y que en Francia el mismo Pedro Urraca comenta que la gente muere de hambre y de frío en París, en guerra, pues él vive con una opulencia sin ningún reparo. Los informes van dirigidos a un amigo suyo, y se nota en las cartas por la manera en que se escriben, ¿no? Querido Pepito, firma Perico, y luego las postdatas, empieza a decir, pues mira, no te he podido enviar las revistas de moda porque desde la ocupación han dejado de salir, o me está siendo difícil encontrar las medias de seda que me has pedido para tu mujer, o te envío un mechero de oro, o una pluma de oro, unos zapatos de golf. Es decir, yo veía que esta gente vivía a cuerpo de rey cuando son conscientes de la situación que está padeciendo la población, tanto en Francia como en España, ¿no? Y a mí aquello me pareció una actitud indecente de un ser realmente abyecto, ¿no? Y ya desde aquella primera visita a los archivos del Haga y la lectura de aquellos informes, fue cuando empecé a pensar que aquello había sido tal injusticia, y que me parecía que seguía siendo una tremenda injusticia, que casi con 40 años que estábamos a punto de cumplir de democracia, todavía en España todas estas cosas se desconocieran. Había sido una tremenda injusticia lo que se había hecho contra el exilio en los 40 años de la dictadura, pero que cuando ya los documentos estaban a disposición del público, empezaba a haber tesis y otros libros sobre el asunto, que la población en general lo desconociéramos todo, porque yo misma estaba sorprendida de esa terrible ignorancia en la que yo vivía, y muchas veces decía, ¿seré yo que ha sido un tema que no me ha interesado? Y no, precisamente cuando salían aquellos artículos en los años 2008 o 2010, yo era de las lectoras que realmente los leía con interés, pero nunca habíamos estudiado el exilio, bueno, ni la República ni el franquismo, no se estudiaba ni siquiera en las universidades. Terriblemente estamos exactamente en la misma situación ahora, pero yo misma a veces decía, pero ¿seré yo la única ignorante? Y no, resulta que es que eran temas que se habían ocultado durante muchísimos años precisamente porque al régimen no le interesaba.
Y entonces ahí empecé a fraguar esa necesidad de decir, esto hay que ponerlo en conocimiento del público. Mi primera idea casi fue publicar tal como estaba aquella carpeta, pero claro, hubiera necesitado pues una introducción histórica, a veces son arduos de leer, hay algunos que están escritos a mano, no todos los informes son de persecución de exiliados, sino que también hay algunos que son de cómo es percibida la situación política española en Francia o sobre el avance de la guerra. El caso es que yo necesitaba seguir avanzando en lo que era la investigación, pero ya me quedó la cosa de decir esto hay que ponerlo en público, ¿no? En conocimiento del público. Luego en Francia también estuve investigando en varios archivos y concretamente en el Ministerio de Justicia lo que es el expediente judicial contra la familia Urraca, no solamente contra Pedro Urraca, sino contra su mujer Helen Urraca y contra su suegra, por la cual a Pedro Urraca le condenan a muerte y a ellas dos a penas de cárcel y multas altas y sobre todo a la pérdida, vamos, a la degradación nacional. Pero en aquella carpeta, claro, ¿cómo se inicia ese juicio? ¿Cuál es el motivo? Y entonces veo que se origina por la denuncia de una ciudadana francesa que se llamaba Antoinette de Saxe y veo que les ha denunciado a los miembros de esa familia porque ella era judía y les acusa de que ellos la habían denunciado a la Gestapo cuando la persecución a los judíos franceses, ¿no? ¿Y quién era esta Antoinette de Saxe? Porque, claro, ¿cuál es la motivación de esta persona para denunciar a estas tres otras personas? Y resulta que Antoinette de Saxe era una inquilina en un apartamento que era propiedad de la suegra de Pedro Urraca, en donde ella vivía desde el año 34 y que, como era judía, pues en junio de 1940, cuando entran las tropas alemanas en París concretamente, pues tiene que huir. Y huye, se refugia en la zona no ocupada, en lo que es la vertiente mediterránea de Francia, y ella es condecorada como resistente francesa y está convencida de que ha sido perseguida por la Gestapo a instancias de la familia Urraca y que la motivación de su persecución parece que es para querer echarla o que rescinda el contrato de alquiler que tenía con la familia Urraca, pero que en el fondo no sería nada más que una excusa para llegar a localizar a quien era su amante, que era Jean Moulin. Y Jean Moulin resulta que era el líder de la resistencia francesa en ese momento. Entonces, Antoinette de Saxe está convencida de que su persecución terminó provocando la captura de un grupo de resistentes franceses en una reunión que había cerca de Lyon, entre los que estaba Jean Moulin. Claro, cuando yo intuyo la repercusión que puede tener para la historia de Francia de esta posible implicación de Pedro Urraca en la captura de un líder de la resistencia francesa, dices, esto tengo que intentar probarlo con más documentación, porque en el fondo lo único que se tiene es esa declaración de Antoinette de Saxe. Pero claro, empiezas a investigar por otras vías y empiezas a atar cabos. ¿Y quién era Jean Moulin? Ahora me voy a julio de 1936, golpe de Estado militar en España. El gobierno francés es el de los primeros que quiere ayudar a la República. ¿Cómo? Con armamento. Vamos a hacer llegar algo de armamento. ¿A través de qué ministerio? Del Ministerio del Aire. Precisamente, Jean Moulin era el jefe de gabinete de ese Ministerio del Aire y, como tal, es el responsable de la canalización del primer armamento que llega a la República, primero de una manera, digamos, abierta
y a partir de la firma del acuerdo del Tratado de No Intervención de una forma clandestina, o lo que en Francia se llama la no intervención relajada, como diciendo, vamos a hacer la vista gorda, seguimos dejando pasar armamento a pesar de haber firmado este tratado. Jean Moulin es el encargado de hacer llegar ese armamento. No es que fuera mucho, pero era el encargado. En julio de 1936, en la Embajada Republicana Española en Francia, el agregado militar es Antonio Barroso, que en cuanto se declara el golpe, digamos que él mismo también se declara con los golpistas, y que fomenta una campaña de alertar a la prensa de extrema derecha en Francia, como diciendo, es que vamos a armar a España, Francia se va a quedar desarmada, o sea, asustando realmente a la población. Y ese es precisamente Antonio Barroso. Este Antonio Barroso, el agregado militar, es el que en el momento que se inicia la embajada franquista en Francia a partir de febrero de 1939, es el mismo Antonio Barroso. Con lo cual, los franquistas conocían perfectamente quién era Jean Moulin y cuáles habían sido sus funciones en julio de 1936. Cuando unos meses después cae ese gobierno francés y Jean Moulin deja sus funciones en la prefectura, perdón, en el ministerio, pasa a ser gobernador civil en algunos departamentos en Francia, y cuando la ocupación alemana entra en clandestinidad, o sea, el gobierno de Vichy le depone de sus funciones de prefecto, puesto que no es uno de los prefectos colaboracionistas, y le prejubilan, y entonces él entra en clandestinidad y empieza a ser este resistente, ¿no? Y entonces bueno, la relación que tiene con Antoinette de Saxe continúa a lo largo de estos años. Hay muchas probabilidades de que Pedro Urraca conociera de esa relación, puesto que entre Antoinette de Saxe y su suegra las relaciones previas a lo que fue la ocupación eran buenas, o sea, y Antoinette de Saxe era una mujer bastante conocida. Es decir, hay muchos elementos que pueden inducir a pensar que realmente Pedro Urraca era consciente de que Antoinette de Saxe era la pareja de Jean Moulin. Perdón. Y también hay otros elementos que Antoinette de Saxe no sabía en su momento, pero que contribuyen a reforzar su teoría, ¿no? Por ejemplo, como que desde julio de 1938 existía un acuerdo entre las policías franquista, la DGS, y los servicios de policía alemanes. Un acuerdo por el que se comprometían a mutuamente capturarse a sus respectivos enemigos y a entregárselos de la forma más expeditiva posible, o sea, con toda impunidad. ¿Qué ocurre en Francia con la ocupación? Pues que todos aquellos republicanos que quería capturar el gobierno franquista, es gracias a los alemanes como les capturan. No, Pedro Urraca no va a capturarles directamente, sino simplemente una llamada de teléfono a sus amigos de la Gestapo a decirle: Luis Companys está en tal pueblo, vamos, en la Vol, tal dirección, y solicitar que lo arresten. Bueno, pues de la misma manera, Pedro Urraca, para devolverles el favor a los nazis de tantas capturas que había conseguido hacer los nazis, pues es una manera de devolverles el favor, capturar o ayudarles a capturar a Jean Moulin. Entonces, esa teoría de Antoinette de Saxe, yo intento todavía reforzarla con más documentación, pero ahí queda, ella tenía esa auténtica sospecha, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar mucho más de la novela, que ya os la habéis leído, y luego ya irán surgiendo preguntas. Pero bueno, el caso es que después de todos aquellos años de investigación, yo dije, no, esto realmente hay que publicarlo. Entonces,
La idea de la novela surgió porque, claro, yo no quería hacer un libro de historia. Yo no soy historiadora. Aquella tesis que yo leí con el tiempo se llegó a publicar, como la República Perseguida. También había otros libros. Pero como lo que yo quería era llegar al gran público, quería que fuera una novela histórica, pero que a su vez tuviera, y afortunadamente el editor lo aceptó, en los típicos anexos que sí uno encuentra en los libros de historia, ¿no? Pues desde una pequeña biografía de los personajes que son realmente reales, una cronología para el lector que se puede perder un poco, que sepa realmente de qué estamos hablando, y sobre todo una biografía y las referencias documentales que yo he utilizado. Igual que yo me alimenté de la tesis de Jordi Guixé, pues si otras personas quieren comprobar lo que estoy diciendo o investigar un poco más, pues ahí tienen las referencias. Entonces, es una novela histórica, pero con todos esos anexos, ¿no? De hecho, la mejor calificación que le han podido dar a la novela es la de que es un libro de historia que se lee como una novela, porque efectivamente esa era mi intención, presentar al público una etapa de nuestra historia prácticamente desconocida y que puede tener una repercusión importante en la historia de Francia, pero que sea fácil de leer. Entonces, si lo he conseguido, pues yo encantada de la vida, porque era realmente el objetivo, ¿no? También, antes de publicar la novela, como yo no sabía, cuando me decidí a ponerme a escribir, yo no sabía si iba a conseguir ni escribir ni publicar. Y lo quería de todas maneras poner en conocimiento de todo el mundo. Lo que hice previamente fue abrir una página web que se llama pedrourraca.info, en donde hay un motor de búsqueda, y cuando se introduce el nombre de una persona, si aparece el nombre y a continuación una serie de fechas, es porque existen informes con esas fechas en donde esa persona aparece citada. Y si alguien quiere ese informe, simplemente se pone en contacto conmigo, yo lo hago en PDF y lo envío. Y es porque el archivo no me permitió ponerlo todo en línea como yo hubiera querido, ¿no? Bueno, pues ese fue el resultado, y para mí era realmente el objetivo, conseguir publicar aquello, porque de aquella manera yo cumplía un poco con esa responsabilidad de asumir la culpa ajena y de convertirlo en algo positivo, en algo que fuera útil para la gente y sobre todo para los descendientes de víctimas, ¿no? Entonces, para mí el conseguir publicar ya fue, pues eso, era realmente a lo que quería llegar. Lo que no me imaginaba eran las consecuencias tan positivas que está teniendo la novela, porque no solamente ha sido la buena acogida entre los círculos de descendientes de víctimas, que para mí ha sido como una liberación, porque yo tenía realmente miedo, ¿no?, de dar la cara y de que a lo mejor no se entendiera cuál era exactamente mi postura. No solamente estoy contenta con eso, sino que lo que no me imaginaba es que luego iban a surgir, pues por ejemplo, lo del documental, que gracias al documental, que ha tenido muchísima más difusión, por supuesto, que la novela, pero Pedro Urraca se le conoce ya. Antes era un personaje totalmente desconocido, ahora pues se conoce mucho, por lo menos en los círculos de los historiadores de ese periodo, y también incluso de otros autores, tanto de novela como de teatro como de cómics, en donde si se está hablando de esa época hay que hablar de Pedro Urraca. Entonces, mi cometido, que era realmente mi pretensión, la de que se conociera la figura de Pedro Urraca precisamente para que se conociera las historias de sus víctimas, pues eso entre todos lo estamos consiguiendo. Pero a nivel personal, el resultado ha sido, primero, que para mí ha sido un proceso largo, penoso, muy en solitario, pero terminó siendo una catarsis realmente, ¿no? Yo he salido mucho más fortalecida de todo este ejercicio de investigación y de ir poco a poco asumiendo mi condición de ser descendiente de un victimario, de un perpetrador, pero gracias a la publicación de la novela cruzó el charco y un día recibo un mensaje
de una mujer que se llama Analia Kalinek, en donde se presenta como la hija desobediente de un genocida cumpliendo cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Y claro, a mí aquello me abrió realmente un mundo. Para mí fue una alegría, y me invitaba a conversar, ¿no? Entonces, claro, cuando yo descubro que no solamente es ella, que además también había escrito un libro que se llama Llevaré su nombre, totalmente diferente a Entre Llenas, es prácticamente muy intimista, son sus diarios de cómo ella ha ido asumiendo esta condición, y me empieza a contar que son un grupo que surgieron en 2017 en Argentina, que inmediatamente empezó a haber desobedientes en Chile, luego en Paraguay, luego en Uruguay, El Salvador, Brasil, y que habían tenido noticia de mi actitud gracias a la novela Entre Llenas. Y me invitaba a una primera reunión entre unos cuantos. Y es ahí cuando descubro, yo diría que prácticamente a mi familia, porque todo ese proceso tan largo y penoso que yo había pasado en soledad, porque en España no conocía a ninguna otra persona que hubiera hecho un ejercicio parecido, pues de pronto descubrir a miles de kilómetros personas que estaban atravesando exactamente ese mismo proceso de asumir su condición, pues me abrió realmente las puertas a otro mundo, ¿no? Y bueno, en aquella primera reunión me preguntaron que si yo quería ser la vocera, la portavoz de Historias Desobedientes, que es así como se llama el colectivo, en España, y que si quería colaborar con ellos e intentar que el colectivo pues fuera surgiendo en España. Y desde entonces estoy colaborando con ellos, y afortunadamente también puedo decir que yo ya no estoy sola. Hay otros desobedientes en España, concentrados casi todos en Cataluña, no sé muy bien por qué, aunque no todos los victimarios, digamos, de ese colectivo son de Cataluña y de Andalucía, de la zona de Castilla, de Baleares, pero los activos, digamos, o el grupo está concentrado más en Cataluña. Pero ya no estoy sola. Y el hecho de pertenecer a este colectivo a todos nos refuerza un poco en este trabajo tan desagradable, ¿no? de tener que hablar públicamente, de tener que estar constantemente desafiliándose en público. Y en muchas de nosotros hay gente que le ha ocurrido como a mí, que han tenido esa necesidad de poner en público a través de una novela o de otro tipo de escritos, o incluso también de documentales, pues este malestar que nos ha generado esa vergüenza, ¿no? Entonces, pues lo que yo no me imaginaba era que a 7 años de la publicación de la novela Entre Llenas estuviéramos todavía haciendo presentaciones de este estilo o en talleres de lectura, y que me llevara, pues eso, mucho más lejos de lo que para mí era mi primer objetivo, que era el de la publicación. Así es que no me quiero enrollar más, porque como siga, prefiero que a través de vuestras preguntas pues vayan surgiendo pues ya más comentarios, o yo estoy dispuesta a responder a todo lo que queráis. Ya estoy acostumbrada a hacer esta especie de ejercicio de striptease, en donde pues incluso preguntas íntimas serán bienvenidas. Así es que muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. No, hace falta, porque si no, no se graba. Bueno, buenos días. Me ha gustado mucho el libro, está muy bien documentado y Vale, ¿ahora? Vale. Buenos días, que me ha gustado mucho el libro, está muy bien documentado históricamente, y yo quería preguntarle, porque lo he leído, o sea, yo he estado buscando cosas en internet,
que usted ha tenido relaciones con los hijos de León Degrelle un poco para la novela, para descubrir el tema de la relación de Pedro Urraca, no quiero decir su abuelo porque no sé si le llama abuelo, de Pedro Urraca con la familia de León Degrelle, porque sí tuvieron mucha relación los Urraca con los Degrelle. De hecho, yo no sé, lo voy a dejar, si Hélène Urraca en realidad tuvo una relación bastante intensa con Degrelle. Y el hijo, o sea, su padre, Jean-Louis, vivió en la finca La Carlina no sé cuánto tiempo, porque me ha parecido increíble que unos padres, es que no hacían ni caso al niño, lo tenían empaquetado a la abuela y es que era un incordio ese hijo. O sea, bueno, yo insisto, la relación de los Degrelle, si usted ha tenido relación con ellos para escribir el libro. Muchas gracias por la pregunta, pero lo primero, que somos todos de la misma edad más o menos, que no me hables de usted, que me sienta un poco como mucha distancia. Pero bueno, para responder con respecto a León Degrelle, es mi propio padre el que en el documental de Urraca, Cazador de Rojos, aunque las imágenes que salen en ese documental de mi padre no son de este documental, sino de 10 años antes, de otro documental, es mi propio padre el que comenta que él vivió, no sé si unos meses o un poco más, en la finca de León Degrelle, y que se enteró, o que percibió, o se enteró después, de que su madre tenía una relación sentimental con León Degrelle. Yo de esa historia realmente no tengo más información que esa. Porque, claro, en mi casa, por ejemplo, no había absolutamente ningún documento de la familia Urraca. Todos los documentos familiares yo los he tenido que ir a consultar al Archivo Nacional de Cataluña, porque fue mi padre el que entregó a ese archivo los documentos que había heredado, digamos, de cuando murieron sus padres. Entonces, claro, yo son aspectos que los leo, los escucho, pero yo no he sabido nunca realmente nada. No, yo no he tenido nunca contacto con los hijos de León Degrelle. Aquí hay otra pregunta. Hola, ¿se me oye bien? Sí. Bueno, hay dos cosas que me han parecido en el libro tremendas, que no es tanto porque ya sabíamos que el gobierno franquista y Serrano Súñer no reconocía a los exiliados republicanos, por lo tanto sabemos que eran capaces de cualquier cosa. Lo que me ha parecido más tremendo es cómo intenta negociar con la miseria republicana. Eso me ha parecido lo peor del personaje. Es decir, que coja a un exiliado republicano con unas medallitas intentando venderla para hacerlo un confidente, me parece de una miseria inabarcable, vamos, una cosa tremenda. Pero hay otro aspecto que sí que creo que conocemos ya porque hemos leído el libro y tal, las características, pero hay una parte de la segunda parte de Pedro Urraca que me interesa mucho, porque usted aquí en el libro, en la contraportada, dice lo siguiente: también pretende despertar el interés de investigadores por la escurridiza trayectoria de la agente Urraca en la red de espionaje Operación Gladio. Esto me parece importante porque sabemos que Gladio era una operación terrorista creada por la OTAN para impedir que los partidos comunistas en Europa pudieran acceder al poder. Sabemos que Gladio está relacionado con la transición española,
está relacionado con la dictadura de los coroneles en Grecia, está relacionado con el atentado de Aldo Moro y, curiosamente, Urraca se va a Bélgica, que es de donde surge el ejército clandestino de la OTAN, Operación Gladio. Con lo cual, querría saber si desde que se va, es decir, cuando le mandan otra vez a Bélgica, si hay datos suficientes para saber qué hacía en la embajada francesa, en la embajada belga, o sea, embajada española en Bélgica, qué relación tuvo además, porque a la vuelta parece ser que no le pasó nada, es decir, fue como Willy el Niño, una joya, incluso siguió con los mismos premios y con no después de la transición, sino con el gobierno socialista, con lo cual hay una parte ahí que a mí me parece que es la más oscura, porque la otra lo sabemos, he investigado, que es que hace Urraca desde el año 48 hasta la actualidad en Bélgica. Nada más, quería preguntarle eso. Sí, bueno, para empezar con lo de los confidentes de Pedro Urraca, yo de la lectura de esos informes es como veo que va captando a algunos confidentes. Pero concretamente en este libro, el confidente que aparece con un nombre del que no me acuerdo, porque es precisamente uno de los poquísimos personajes inventados. De hecho, hay una novela gráfica que se llama Plomo y Gualda, entierro mexicano de hazaña en Francia, que me pidieron los autores que les hiciera el prólogo, y cuando me enviaron el guión aparece esa escena en donde Pedro Urraca va a la cárcel a sacar a un republicano para que sea su confidente, y veo el nombre y me suena el nombre, empiezo a mirar en mi propia página web y no me aparece el nombre, y de pronto digo, pero si es que este personaje me lo he inventado yo, porque le habían puesto incluso con el nombre. Entonces simplemente les pedí, no pongáis el nombre, porque si no le estáis dando realmente una veracidad a este personaje que no, es inexistente, pero que Pedro Urraca utilizó a republicanos que estaban muy necesitados como confidentes, eso es cierto, ¿no? Por eso yo me permito inventarme a uno e inventarme un nombre. Eso con respecto a las formas tan miserables que tenían de trabajar, pero así era. Pedro Urraca en principio estaba al principio con otro policía, pero que se fue rápido, y luego en realidad se queda solo, con lo cual él sí tiene toda la capacidad de intervención de la Gestapo y de otros servicios de policía franceses o alemanes, pero como policía español está prácticamente solo. Entonces, su red de informantes la va creando poco a poco. Y con respecto a la red Gladio, yo tengo ahí muy poquísima información. Yo me he ceñido a estudiar a Pedro Urraca, como empecé, digamos, siguiendo la pista de los expedientes que había abierto Jordi Guixé, pues claro, se acaba en lo que es el exilio español en Francia. Luego he intentado profundizar en este asunto de la participación de Urraca en la captura de Jean Moulin. Pero todo lo que es la etapa de Pedro Urraca como agente de policía en Bélgica está realmente por descubrir. Y por eso yo en esa contraportada incito a las nuevas generaciones de historiadores a que busquen, porque el primer impedimento que han tenido para encontrar cosas los historiadores es que Pedro Urraca en Bélgica no se llama Urraca, se llama Rendueles. Porque claro, como le han condenado a muerte en Francia, está en busca y captura por todas las policías aliadas, incluida la belga. Y resulta que está con pasaporte, con inmunidad diplomática en Bélgica, pero le quitan el apellido. No se lo quita él, se lo quita el Ministerio. El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene una carpeta en donde, que se llama exactamente Pedro Rendueles y otra Pedro Urraca. Pero él en Bélgica funciona siempre con Rendueles, con lo cual eso a los historiadores les ha desorientado siempre mucho, porque son dos personas diferentes en realidad. Entonces, para Gladio, el único documento que he conseguido es un informe de los servicios secretos norteamericanos anteriores a la CIA, que es la red Gladio, por lo que yo sé, la montaron precisamente los norteamericanos para
ir llenando el mundo entero, no solamente Europa, de agentes que les informaran de las actividades comunistas. Y en este informe, que se llama Paper Mills and Fabrication, precisamente de lo que hablan es como una especie de estudio de la calidad de los informes que reciben de estos agentes. Entonces, sitúan a Pedro Urraca en la red europea, que tiene él, a su vez, una serie de agentes, pero que precisamente los informes de Urraca no son de muy buena calidad, porque son más bien, lo califican como de intoxicación, como de exageración del peligro comunista, de manera que así Pedro Urraca y sus agentes se garantizan la necesidad de su puesto de trabajo. Pero más allá de lo que hace Gladio a lo largo de los años, yo eso realmente lo desconozco todo. He leído alguna que otra cosa por un sitio, otra vez, pero realmente es algo que hay que investigar. No sé si entra dentro de las supuestas competencias de Pedro Urraca como el único personal civil que trabajaba para el Alto Estado Mayor, que es otra de las cosas que he leído en algún sitio, pero que no he podido demostrar. Pero claro, yo me he quedado, o sea, Jordi Guixé se quedaba en lo que eran las relaciones entre las policías nazi del régimen de Vichy y el régimen franquista contra el exilio republicano en Francia, y yo mucho más allá no puedo ir. Puedo intentar a esto de Jean Moulin, pero todo lo que es Pedro Urraca Rendueles en Francia, yo no soy historiadora, y además es que estoy de Urraca como para abrir otras vías, ¿no? Pero ojalá fuera suficientemente interesante como para que nuevos historiadores emprendieran esas investigaciones, porque siempre hemos percibido la idea, porque se nos ha inculcado así desde jovencitos, de que España era una cosa totalmente aislada de Europa. No solamente los europeos decían que Europa acababa en los Pirineos, es que a la España franquista le interesaba que España acabara realmente en los Pirineos, como que todo lo que había ocurrido en la Guerra Mundial, España no había tenido nada que ver. Mentira y gorda, porque ahí se ve esa participación, pero incluso en la Guerra Fría, bien que participa España en la política europea y mundial, pues esas mentiras que nos han contado cuando éramos jóvenes o todas esas verdades que no se nos han dicho, pues sí, sería hora de que se fueran supiendo. Sí. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo iba a preguntar antes sobre lo de Jean Moulin, ¿no? Porque por si era cierto pero ya lo has explicado. Entonces, la novela me ha gustado mucho porque además abarca muchas cosas. No solamente abarca a Pedro Urraca y su personalidad, que es alucinante, sino que también habla de la hazaña, que no se me ocurre otra palabra, con la que Franco persiguió a los republicanos que consiguieron salir de España. O sea, no podía tolerar que se le hubieran escapado, ¿no? Entonces, eso es llamativo. También incide en una cosa que no sé si es suficientemente conocida, que es el colaboracionismo tremendo del gobierno de Vichy, ¿no? En Francia, ¿no? Antes de que ya la ocuparan los alemanes entera. Entonces, volviendo a Pedro Urraca, es una persona tan fría, es que yo creo que no he visto ningún personaje igual, ¿no? He leído sobre él, ¿no? No sé, es como si fuera, lo que hace es como si estuviera haciendo cualquier cosa, ¿no? Contratando a alguien para hacer un trabajo normal y corriente, o sea, todo lo lleva así, ¿no? O sea, es como poco fanático, digamos, o sea, es su trabajo, que le encanta por otra parte, ¿no? Pero lo hace, vamos, como quien estuviera haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que más me ha impresionado. Y luego también tenía yo mis dudas, pero también las has aclarado un poquito, de cuando él ya empieza a no tener republicanos que buscar, ¿no? Ni detener, porque unos ya los ha detenido, otros se han muerto y otros han huido, ¿no? Empieza a trabajar para los alemanes, ¿no? A buscar judíos, pues es que es como su trabajo, ¿no? Es como su vocación, diría yo, ¿no? A buscar judíos primero, ¿no? Y luego resistentes, ¿no? Y lo hace todo con una eficacia
Porque al principio, cuando por primera vez en de la película ve en una cafetería a Jean Moulin y Antoinette Saint, se interesa por ella, que es judía, pero el otro dice, no, es que ha pedido tal, y dice, bueno, otro que se va a Estados Unidos, otro rojo que van a tener Estados Unidos, como no es español, ¿no? Pero luego ya sí, ¿no? Entonces, es que es lo que más me ha llamado la atención y creo que debe ser así porque tú lo conociste, aunque fuera ya mayor, y lo has contado, ¿no? De que esa frialdad, ¿no?, que tenía esta persona, ¿no? Sí, gracias por la pregunta, porque también me permite hablar un poco de la creación del personaje como tal, ¿no? Pero retomando un poco los temas, ¿no? La hazaña franquista contra el exilio, a mí es que me llamó muchísimo la atención, porque es que les desproveen de la nacionalidad francesa, les convierten en apátridas. Cuando los nazis se dan cuenta de todos los prisioneros, soldados prisioneros que tienen, que son españoles, pero que como soldados están regidos por las leyes, estaban en mejores condiciones, digamos, que en los auténticos campos de concentración, y le preguntan a Franco que qué hace con todos aquellos españoles, Franco es cuando les dice, haz lo que quieras. Porque claro, si encima son los nazis los que los eliminan, pues mejor para él, pero es que los convierte realmente en apátridas, ¿no? Luego la colaboración con el gobierno de Vichy, muy, muy estrecha. Por ejemplo, en lo que es la captura de Luis Companys, hay algunas fuentes que dicen que estaba Pedro Urraca. Realmente no estaba presente en la captura. Por supuesto que todo el seguimiento previo lo habría hecho él, y luego el primer interrogatorio en París y el traslado a Madrid y tal. Pero el civil que va a la bola a detener a Luis Companys es Victor Druyet, que es un policía francés que unos meses después le asigna el Estado francés, el gobierno de Vichy, a Pedro Urraca, porque claro, Pedro Urraca tampoco puede ser el que haga las detenciones en el gobierno, en territorio francés, tiene que ser un policía francés. Entonces, es que la colaboración es muy estrecha, de trabajar codo con codo con un policía francés. Y luego lo que comentas sobre el carácter o el personaje de Pedro Urraca. Como digo, yo solamente de jovencita le conocí un poco, y lo que percibía era esa frialdad, esa falta de empatía, de esa superioridad, ese ego, esas ganas de patarme cuando yo era una jovencita, ¿no? Y evidentemente no era algo agradable. Pero cuando realmente empiezo a conocerle como persona es leyendo estas cartas de acompañamiento de los informes. Y como he dicho antes, me parece un ser abyecto, no solamente frío, sino con una maldad innata, que hace ese trabajo muy convencido de lo que hace, sabiendo perfectamente qué consecuencias va a traerle a esas personas y considerándolo normal, como el que le encarga a un fontanero que arregle un grifo, ¿no? Ya encima llevándose unos honores porque es una persona condecorada por su trabajo, ¿no? Pero por eso yo quise, claro, siendo su nieta, por mucho que yo quiera denunciarle, lo que no quería es que el lector se llevara mi imagen de Pedro Urraca. Quería que fuera Pedro Urraca el que se mostrara como era. De la misma manera que yo descubro en esos informes su actitud, pues quería que otros lectores se llevaran esa misma impresión, que fuera él mismo el que se describiera pues simplemente con lo que escribe. Entonces, yo quería alejarme lo más posible de Pedro Urraca, no darle al lector mis impresiones, y por eso utilizo sus propios escritos, porque las cartas que aparecen en el libro están construidas, las auténticas cartas de acompañamiento en esa caja del Archivo General de la Administración contienen, digamos que, poco texto. Lo que es la introducción de te envío los informes de la última semana sobre los asuntos de los rojillos y lo de las medias y tal como postdata. Pero en sí esas cartas tienen un poco más que eso, con lo cual lo que yo he hecho ha sido recoger párrafos enteros de algunos informes de persecución
e introducirlos en las cartas, porque quería realmente que el lector estuviera leyendo a Pedro Urraca de la misma manera que yo lo leí en aquellas cartas. Entonces, es una manera de yo ser más objetiva y que sea el lector interpretando lo que está leyendo y escrito por él. Es decir, es que esa parte, la parte que se llama Pedro Urraca, lo que son las cartas, no las he escrito yo. Lo único que hemos hecho ha sido modernizar un poquito el lenguaje a veces y sobre todo yo he hecho un resumen tremendo, claro, porque es mucho más voluminoso. Pero hay párrafos enteros que yo lo único que he hecho ha sido copiar. Mira, como se ha mencionado a León de Grel, quería hacer una pequeña información. Yo tuve un compañero en la facultad que estudió conmigo toda la carrera, ahora después os diré quién es, que siempre me aseguró que su padre fue el secretario León de Grel. Su padre era belga porque ya ha muerto, ¿no? Y entonces este compañero mío se llama Jorge Bestringe. No lo sabía, la verdad. Sí, bueno, lo primero, creo que como a todos nos ha gustado mucho el libro. Yo personalmente he aprendido mucho de cosas que no sabía, pero dentro de todos los detalles y de todos los personajes que aparecen, me ha interesado mucho el tal Pepito. Y me ha interesado mucho porque creo que ha sido compañero mío en el ministerio, es mucho mayor que yo, desde luego, pero vamos, que ha sido un funcionario del Ministerio de Comercio durante muchos años. Y no tenía ni idea de este antecedente o de este puesto que había ocupado tan relevante, ¿no? Entonces, no sé si yo no sé mucho más de él porque no he trabajado directamente con él, con lo cual le he conocido, sé quién es, pero no puedo aportar gran cosa sobre su trayectoria. Pero vamos, me ha sorprendido que tuviera un puesto tan relevante por poco tiempo, pero muy relevante para el tema que estamos estudiando, ¿no? Y luego, otro tema, ya que te has ofrecido a que lancemos preguntas incluso íntimas, la pregunta es si en el transcurso de la elaboración del libro, las investigaciones que has hecho, etcétera, en algún momento no te ha dejado el remordimiento de no haber escuchado las memorias de tu abuelo, porque, bueno, aunque hubiera sido, por supuesto, una versión sesgada de todo lo que él sabía y de todo lo que él hizo, pero bueno, esta sí que es información de primera mano. Bueno, muchas gracias por el comentario y por la pregunta. Con respecto a Pepito, José Jiménez Rosado, no sabía que todavía viviera. No puede ser, no puede vivir si mi abuelo se murió en el 89 y debían ser de la misma edad. No, imposible que viva. O sea, es un hijo. ¿Ha sido compañero tuyo, dices? Ajá. Bueno. Claro, no. Ya. ¿Y sabes realmente que es esta misma persona? Vale. Rosado, ¿sabes que es el abuelo de Ruiz Gallardón? Es el abuelo de Ruiz Gallardón.
Pues sí, es el abuelo de... Director provincial del Ministerio de Comercio en Málaga. Y creo que en esa condición fue cuando se jubiló, pero insisto, yo era casi recién entrado en el ministerio y él se estaba jubilando, ¿no? O sea que poco más. Ya. Pues bueno, ese dato informativo con respecto a Pepito, que eran amigos, yo creo que de las típicas pandillas de jóvenes que veraneaban en el País Vasco, español, francés, y que la amistad venía más por la mujer de Pedro Urraca, que era amiga íntima de una hermanastra de José Jiménez en Rosado, que era hija del conde de Casarrojas, que es el padre putativo de Jiménez en Rosado. Entonces yo creo que la amistad venía por ahí, luego pues debieron coincidir y por eso hay esa intimidad, porque se nota realmente una intimidad entre las dos parejas. Y bueno, sobre la pregunta de que si no me ha entrado remordimiento por no haber escuchado a Pedro Urraca. Me lo han preguntado varias veces y yo misma me lo he planteado, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si yo hubiera escuchado a Pedro Urraca? En la carta a mi abuelo con la que inicio el libro, digo algo así como que me hubieras contado, la memoria es incierta y me hubieras contado pues, lo que yo me esperaba, ¿no? Aquellas batallitas que yo no le quise escuchar. Yo no creo que hubiera el más mínimo arrepentimiento por parte de él, pero eso también me hace pensar que no me hubiera contado nunca unas memorias medianamente objetivas. Hubiera tratado a lo mejor de justificarse, claro, no lo sé, pero en el fondo con la tremenda ignorancia y con la juventud que yo tenía en aquel momento, casi realmente me alegro de no haber sabido nada de Pedro Urraca, incluso en aquellos años que le conocí, porque, hombre, me extraña que me hubiera adoctrinado, porque un joven es normalmente rebelde, ¿no? Y como decía, en aquella época de final de la transición había que reforzar la democracia. Yo estaba muy convencida de todas aquellas cosas. Y si precisamente no estaba a gusto cuando visitaba a mis abuelos es porque percibía algo turbio, ese pasado oscuro y que no había que remover, ¿no? Entonces, no creo que me hubiera adoctrinado, pero seguro que no me hubiera dicho toda la verdad. Entonces, casi he preferido conocerle como cualquier otro historiador que se encuentra con sus documentos que no de primera mano. Pero es verdad que si fuera ahora, hombre, que sí quisiera escucharle, porque tendría capacidad de yo misma comentar y como muchos compañeros míos de historias desobedientes que se han enfrentado realmente con sus padres, porque ya adultos, cuando han sido conscientes realmente de lo que han hecho sus padres, han sido capaces de enfrentarse a ellos. Yo en aquel momento a lo mejor no hubiera tenido esas herramientas. No sé si es recuperable, pero hace 10 días o más en La Sexta Columna hubo un programa sobre la dictadura argentina donde entrevistan a Analía Kalinek de Historias Desobedientes y no sé que gente de aquí lo ha visto y ella cuenta cómo el padre quita la autorización para que lo vaya a ver a la cárcel y le dice que no tiene idea de lo que está planteando y la familia, madre y hermanas la desconocen. Entonces, tampoco esta gente es que permita que se cuente otra historia o se investigue, ¿no? A lo mejor por ahí podría haber pistas de lo que tú dices. Yo tenía también un par de preguntas. Uno, si hay archivos, esta es desde la ignorancia, si puede haber archivos alemanes de lo que pasó en Francia y de cómo siguieron funcionando con el franquismo.
luego si la obra ha sido traducida al francés y al alemán y qué difusión ha tenido. Y luego quería agregar 2 comentarios, que ojalá todos los nietos fuesen como tú. Los de Franco no son así, evidentemente, y de hecho ayer había la enésima denuncia que no cumplen con su obligación de permitir que los inmuebles que todavía no devuelven sean visitados, en este caso la Casa de La Coruña. Y también otra noticia que la mandó Pepe a nuestro grupo de trabajo, que el grupo de memoria de Emilio Silva ha pedido que junto al Guernica se ponga una información respecto a qué fue el hoy Reina Sofía como hospital en la Guerra Civil. Y parece ya que hay mucha oposición que se cuente simplemente qué pasó en ese lugar. De manera que tenemos un campo muy amplio para todas estas cosas todavía. Gracias, Olga. Sí, para volver a Analía Kalinek, una de las cofundadoras de Historias Desobedientes en Argentina, buscando en Google hay otros vídeos también, de otras intervenciones de Analía Kalinek, y es que su historia es terrible, porque solamente cuando tiene 20 y tantos años, ya no vive en el domicilio familiar, ella acaba de ser madre, es cuando detienen al padre. Y es ahí cuando empieza a darse cuenta de, o sea, la primera pregunta es ¿por qué? ¿No? Es como ella dice, es mi papá, no puede ser. Y el propio padre empieza a decir, no, esto son todo mentiras, todo se va a solucionar. Pero claro, ella es capaz de, cuando el juicio se eleva, o sea, cuando la causa se eleva a juicio y se hace público, de ir a ver el expediente judicial del padre y todas las víctimas que han declarado contra él, ir a encontrarse con ellas. Hay que ser muy valiente para hacer eso. Pero efectivamente a Analía le cuesta realmente la expulsión de la familia. En aquel momento todavía vive la madre, tiene 3 hermanas, 2 de ellas que son personal civil de la policía y rompen totalmente relaciones, pero incluso peor, cuando fallece la madre y se abre el testamento, el padre y las 2 hermanas la denuncian por una figura que en Argentina se llama indignidad, para que Analía no pueda percibir la parte que le corresponde de la herencia de la madre. Entonces, precisamente hay un documental que se llama La hija indigna, porque al final Analía ganó aquel juicio y no recurrieron, con lo cual es que es tremenda la figura de indignidad, cuando precisamente le está haciendo un trabajo de lo más digno, ¿no? Entonces, si queréis ver más cosas de Analía Kalinek, en Internet se encuentran otros vídeos, porque es una historia realmente muy, muy fuerte. Me preguntas también por los archivos alemanes. Claro que hay en Alemania muchos archivos, lo que pasa es que hay tanto que ahí hay mucho también que investigar por parte de historiadores españoles. Ahí yo, por ejemplo, tengo el problema del idioma. No me es fácil, vamos, me es imposible. En Francia sí he podido buscar, en archivos norteamericanos también podría, pero en Alemania realmente no. Pero ahí tiene que haber cosas. Me has preguntado también si Entre Llenas se ha traducido. Sí, se publicó en diciembre del 23 o del 22 en Francia como Comme des Jeunes. No está teniendo, por supuesto, la misma repercusión que está teniendo en España, pero bueno, para mí era importante que se tradujera por lo menos al francés, puesto que atañe mucho a la historia de Francia. Al alemán, pues ya realmente tampoco tengo medios, como no venga una editorial y mi editorial en España tampoco tiene medios para ir, digamos, ofreciéndola, no lo sé, pero yo encantada, y si la tradujeran al inglés, pues más encantada todavía, ¿no? Pero no puedo. Y bueno, lo de que ojalá todos los nietos hicieran lo mismo que yo, bueno, yo por lo menos estoy muy contenta de que Historias Desobedientes en España se esté ya desarrollando. Tampoco son tantos años los que llevo y somos ahora mismo unos 10. Lo que pasa es que hay algunas personas que no van a hablar nunca, concretamente descendientes de falangistas
y además de medio rural, que tienen mucho miedo a su propia familia. Hay otras personas que de alguna manera ya han hecho un poco ese duelo de asumir esa condición de descendiente de victimario y bueno, nos apoyan y tal, pero tampoco van a hablar en público. Hay otras personas que digamos que por su edad, condición familiar o de donde viven no les es fácil, pero sí que, por ejemplo, puedo citar uno de los nombres porque él mismo ya también había hecho un largo recorrido antes de que le contactáramos desde Historias Desobedientes, que es el hijo del policía encargado de la Brigada Político-Social en Barcelona que montó la operación contra Salvador Puig-Antich. Es Tomás, y él mismo es policía de las primeras generaciones de la policía democrática, profesor de Derecho y totalmente demócrata. Convivió con su padre, sabía perfectamente qué había hecho su padre, tuvieron sus enfrentamientos en su momento, y él también hizo lo mismo que Alain Lia, llegó a conocer a las hermanas de Salvador Puig-Antich de motu propio, o sea, quiso conocerlas, ¿no? Entonces, trabaja también con nosotros, con Historias Desobedientes. A veces hacemos actividades conjuntas, un poco como para presentar el colectivo y animar a personas que estén en nuestra misma condición a que se unan a nosotros. Con lo cual, pues sí, hay otros hijos, porque él es hijo, no es nieto, pero que por lo menos estamos haciendo este mismo ejercicio. Solo quería decir que la diferencia entre el caso de Pedro Urraca o los casos de la Segunda Guerra Mundial y lo de Argentina es el tiempo pasado, ¿no? Entonces, en Argentina, Chile son los padres. Aquí son abuelitos venerables que igual ya se ha muerto, ¿no? Entonces, bueno, como una película muy famosa que se llama La Caja de Música, que habla de una historia similar, ¿no? En esa sí que conocía el abuelito, padre de la protagonista, ¿no? Pues habían vivido, era encantador, maravilloso, ¿no? Sí que habían vivido con él. Esta compañera me ha pedido antes. Te quería preguntar, cuando él va a Bélgica, se cambia el apellido, bueno, coge el segundo apellido, pero hay una carpeta en donde, en el Ministerio, en el Archivo de la Administración, de Pedro Rendueles. Sí, en el Ministerio de Asuntos Exteriores español hay dos carpetas a nombre de Pedro Urraca Rendueles. Una es Pedro Urraca, sí, bueno, y a lo mejor también Rendueles, digamos, previa y posterior al periodo de Bélgica, pero sobre todo el periodo de Bélgica es Pedro Rendueles. ¿Y has leído algún informe de su época? Que si ahí había informes. Que si has leído tú algún informe de Bélgica. No te entiendo nada. Que si has leído tú algún informe de Bélgica. Bueno, he leído esa carpeta, pero que tampoco tiene gran información, pero es un poco, digamos, su trayectoria allí. Porque estuvo mucho tiempo, ¿no? En Bélgica estuvo mucho tiempo. Él sale de Francia el mismo día, sí, que los nazis capitulan, el 8 de mayo del 45. Es lo que dice la policía francesa de su salida de Francia. Debe pasar por España unos meses, pero a partir del 46 él ya está en Bélgica, adscrito al corresponsal de prensa. Evidentemente, es que la agregaduría policial no existe. Existe la agregaduría comercial, la militar, pero policial no existe. Pero para encubrir, digamos, sus actividades está adscrito al de prensa. Y es el propio ministerio el que le cambia el nombre. Vamos, en el Ministerio del Interior y a efectos internos saben que Urraca Rendueles, pero su documentación y todo siempre es en Rendueles. Y eso es lo que ha desorientado mucho a los historiadores. Vale, muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias por tu aportación y tu... Perdón, abajo. Muchas gracias por tu aportación, tu trayectoria, tu esfuerzo plasmado en esta novela, ¿no? Yo quería preguntar por el lado económico del asunto. Es decir, se entiende que él pueda ser, que Pedro Urraca pueda ser un fascista convencido, trata de camarada, ¿no es cierto?, a su jefe, etcétera, y por tanto que haga como policía un trabajo profesional, muy, como decían, con frialdad, decían aquí, ¿no?, como muy consciente de lo que hace, y me hizo acordar a Eichmann en un momento, o sea, la frialdad esa de la solución final que le habían mandado y tenía que cumplirlo. Además ponía voluntad propia, ponía entusiasmo. Pero cuando hablas del tren de vida, ¿no?, de esas personas, pues no parece que un sueldo de agregado policial de embajada diese como para ese tren de vida, ¿no? Entonces, el episodio que narras de el maletín con joyas en la frontera, digamos, el apropiarse, así tenía el modelo de los nazis, de los inmuebles vacíos, ¿no?, que habían sido apresuradamente abandonados, pues, ¿qué nos podría ampliar sobre este aspecto de la apropiación de bienes de judíos, de rojos, Sí, lo que es la expoliación de los bienes judíos o republicanos está documentada, digamos, de forma general. Que los nazis y los franceses colaboracionistas expoliaban los apartamentos de los judíos, eso hay montones de documentación de libros en Francia sobre el asunto. Hay incluso libros que hay un repertorio de los pianos que fueron incluso devueltos tras la liberación, porque como tienen números de serie y de marcas, pues si los propietarios podían justificar que tenían un piano Pleyel de tal serie, o sea, con las facturas han podido recuperar pianos. O sea, que eso está muy, muy, muy estudiado. Entonces, que los franquistas expoliaban a los republicanos cuando se iban, también está documentado. Por ejemplo, en uno de los informes que aparecen en el libro, habla de cuando Niceto Alcalá Zamora embarca en el Alsina, uno de los últimos buques que salen de Francia, y dice algo así como que ninguna joya iba a bordo del barco. Es decir, es que hasta las joyas personales se las incautaban. Eso es una expropiación total franquista. Otra cosa ya lo es en el ámbito particular de Urraca o de su mujer. En el juicio en Francia hay policías que declaran contra la familia Urraca, policías franceses, en donde se le achaca también el beneficiarse a título personal de esa expropiación. Y se basan, y el propio Guixet también lo cita, en un testimonio de un judío holandés que transitó por Francia, que parece ser que desde el consulado español Pedro Urraca le facilitó el tránsito por los Pirineos, prometiéndole y diciéndole: yo te llevo las joyas en la valija diplomática, y que luego esa persona no las recuperó. Pero es un solo testimonio y que yo desgraciadamente no he podido encontrar. Parece ser repertoriado en el Memorial de la Shoah en París, y yo he hecho búsquedas por esa referencia y no he podido encontrarlo, pero que entra dentro de la actuación que todos estos colaboracionistas hacían en Francia, pues sí. Entonces, claro, yo no puedo, así como sí que puedo decir Pedro Urraca perseguía republicanos, porque es que hay montones de documentos que lo atestiguan. En cambio, lo que es la expoliación personal, o sea, para enriquecerse personalmente, no lo puedo confirmar por ahora, no lo he encontrado.
o no he encontrado otros testimonios similares, pero que es muy fácil que lo hicieran, desde luego. Yo, en este episodio de Hélène Urraca, que la detiene la policía alemana con esa valija que ella no quiere bajo ningún concepto que se abra y que dicen que hay joyas encantadas a los republicanos, también me baso en algunos de los informes de Pedro Urraca, en donde comenta que cuando, por ejemplo, hacen en el apartamento de Portela Valladares, que era uno de los diputados, hacen un registro y le incautan, por ejemplo, un cuadro de Julio Romero de Torres que se llama Salud, y sus joyas y su dinero y tal. Cuando hacen ese registro, le toman declaración este policía Víctor Drouillet y en presencia de Pedro Urraca, y todo lo que incautan en ese apartamento y en todas las detenciones que hacen lo llevan al juzgado de Cusset, que era la localidad cerca de Vichy, en donde el gobierno del Estado francés había instalado los juzgados. Es decir, que se incautan, pero que hay una legalidad, digamos, puesto que hay un acuerdo entre la España franquista y la Francia de ese estado de Vichy, y que luego son, una vez que el juez las han reportado, bueno, en uno de los documentos hay un informe pericial de un joyero diciendo un anillo de oro de tal, unos brillantes, es decir, que claro que se encantaban de sus joyas, pero de una forma, entre comillas, legal, las enviaban a España. ¿Que de ahí se enriqueciera Pedro Urraca? Yo no puedo decir que no, muy seguramente. Es que se aprovechaban todos de la situación tan débil que tenían tanto republicanos como judíos. O, bueno, resistentes a eso no les incautaban nada más que la vida. Gracias. ¿Tenéis más preguntas? Sí. Respecto a lo de los nietos que decíais, ayer una compañera mía que se acaba de jubilar de un banco me confesó que periódicamente iban a pagar el IBI de más de 100 propiedades, pero pagarlo directamente en caja, las propiedades de la Carmencita, la nieta de Franco. De 100 propiedades urbanas, urbanas de Madrid. ¿Tenemos más preguntas o, bueno, damos por terminada la charla y el curso y os esperamos el 8 de octubre? Jaime. Nada, simplemente que muchas gracias por acompañarnos este curso y os esperamos el 8 de octubre.